Las fábricas de electrolizadores están operando todavía al 10% de su capacidad. Este dato tan llamativo lo arroja un informe de Bloomberg publicado esta misma semana y que evidencia que los proyectos todavía continúan retrasando las compras de los equipos principales. El aumento del uso de estas fábricas será uno de los principales motivos de una futura reducción de costes de los electrolizadores y por tanto del hidrógeno producido. Pero también estamos empezando a ver cómo llegan al mercado diferentes tecnologías disruptoras que van a tener tanto o mayor impacto. Hoy vamos a hablar sobre una de ellas. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy la suerte de contar en el podcast del hidrógeno con Iker Marcaide y con Gonzalo Avellán, cofundadores de Mateco. Bienvenidos a nuestro espacio. Hola, Bryce, Javier. Hola, buenas. Buenos días a ambos, un placer teneros aquí con nosotros en el podcast del hidrógeno. Para empezar, y antes que nada, nos gustaría que os presentarais individualmente, pero también a Mateco, para que todos nuestros oyentes os puedan situar. Genial, pues si queréis empiezo yo. Yo conocí a Gonzalo hace pocos meses, en 2023, y la verdad es que me cambió bastantes asunciones, ¿no?, del mundo de la ciencia, y os cuento por qué. Yo igual llevo 15 años emprendiendo e invirtiendo en empresas de impacto, aquellas que persiguen resolver retos sociales o ambientales, desde Zubi, donde creamos e invertimos en empresas. Y este verano, cuando me crucé con Gonzalo, a través de una persona en común, me empezó a comentar de los retos del hidrógeno. Y era realmente la primera vez que profundizaba en este mundo del hidrógeno. Y no solo los retos del hidrógeno, sino los retos bueno, ¿qué pueden hacer los materiales y la tecnología de materiales en este espacio del hidrógeno, ¿no? Donde hoy por primera vez esta palabra de catalizador y el papel tan fundamental que juegan en la reacción química, ¿no? Y son estos proyectos, ¿no?, y que es difícil resistirte el volcarte y meterte a full. Y así es como surgió Mateco, que aunque llevamos trabajando desde el verano, pues construye sobre 10 años de investigación de Gonzalo y de todo su equipo, que tuve el placer, pues, de conocer este verano. Y ahí decidimos unir fuerzas. Gonzalo, ¿qué tal lo viviste estos inicios? Cuéntanos también. Intenso. Sí, trabajando en la Universidad de Valencia, como trabajo yo ahora mismo, y como científico, pues la velocidad que imprime el mundo startup, donde Iker es un referente, os podéis imaginar que fue una época muy interesante. Y por mi parte, básicamente, pues eso, toda la vida trabajando en el desarrollo de nuevos materiales, desde que hacía la tesis, hasta ahora que dirijo un grupo de investigación, habiendo pasado por Alemania y todo esto, haciendo un postdoc. Y cuando llegamos a una solución que pensamos que puede realmente jugar un papel importante en el mundo del hidrógeno, dar con la persona clave para poder convertir esto en una realidad industrial, pues fue un poco lo que ocurrió este verano. Entonces, fue una interacción muy intensa y creo que muy fructífera. Claro, porque aquí estáis hablando del resultado de esa colaboración, de esa parte, digamos, ¿no?, de Iker más persona especialista en startup, en hacer crecer negocios desde, pues, una idea inicial o un producto inicial, y vosotros, Gonzalo, que llevabais trabajando, como comentaba antes Iker, 10 años en el desarrollo, pues, de soluciones de catalizadores, que lo que se crea al final es Mateco, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así un snapshot, como se dice en el mundo startupero, que no quiero sacarte de la jerga, Iker. ¿Nos podéis decir qué es Mateco?
Pues básicamente, y vosotros lo explicabais muy bien, yo creo que en los, ¿no?, algunos de vuestros podcasts iniciales, cuando hablabais del reto del coste de producción de hidrógeno, ¿no? El gran reto, en cierta manera, que a día de hoy pues está subsidiando y que estamos apostando todos a un cierto crecimiento. Entonces, si pensamos en el coste de hidrógeno, el driver más importante es el coste de la energía que se utiliza, ¿no?, para generar ese hidrógeno. Y si pensamos en el coste de la energía, lo que consume la mayoría de esa energía es las reacciones químicas que se producen en el electrolizador, ¿no?, que al final están facilitados y condicionados por el propio catalizador. O sea, al final el catalizador, y evidentemente, ¿no?, pues nos estarán escuchando gente, ¿no?, con mucho más conocimiento que yo de los electrolizadores, pero por ponerlo sencillo, al final es el material que está dentro, ¿no?, pues, que crea esa capa catalítica en el electrodo, que facilita dos reacciones químicas, ¿no? Y es la que, en cierta manera, está determinando, ¿no?, el consumo energético de toda esta planta, que pueden ser, ¿no?, decenas o centenas o millones de millones de euros. Y eso es básicamente lo que Gonzalo y su equipo desarrollaron, y lo que estamos llevando al mercado, incluso pues, ya con clientes en Estados Unidos, en Europa y en Asia, que es el catalizador en formato, sea polvo o como recubrimiento, es decir, como coating, ¿no?, que podemos hacer sobre sustratos de clientes, o incluso como el electrodo al completo, en el caso en que los clientes pues, nos soliciten también el propio sustrato más la capa catalítica, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos ofreciendo a día de hoy, produciendo desde nuestro espacio vinculado al Centro de Investigación de la Universidad de Valencia, y que estamos pues escalando en nuestras nuevas instalaciones productivas que abriremos en unos meses en Valencia. Estupendo. Ya antes de entrar en materia, ¿no?, en lo que hacéis, en vuestros proyectos, en vuestro futuro, en qué ofrecéis, por tenerlo entendido del todo, es un poco, nos gustaría saber qué ha supuesto o a qué te referías, Gonzalo, cuando hablabas de la irrupción de Iker, ¿no?, en la creación de Mateco, y cómo habéis avanzado desde verano hasta aquí. Hablabas ahora, Iker, de escalar en laboratorio vuestros productos. Si nos podríais contar un poco más. Sí, a ver, creo que la forma más fácil de ilustrarlo es un poco como una historia, ¿no? O sea, yo cuando estaba haciendo la tesis, yo trabajaba en una familia de materiales que a priori no tenían una aplicación inmediata y que eran un poco fruto de una anécdota científica, ¿no? Estamos investigando cómo se comportaban esos materiales a muy bajas temperaturas, a 4 Kelvin, a temperaturas bajísimas, y ver cómo se comportaban desde el punto de vista magnético. Nada que ver con el hidrógeno ni con lo que nos ocupa hoy. Y de repente, a mitad de tesis doctoral, surgen un par de publicaciones en revistas muy prestigiosas en distintas partes del mundo en paralelo, donde ponen de manifiesto que la familia de materiales a los cuales yo estaba dedicando todo mi tiempo durante la tesis habían descubierto que podían catalizar, en este caso, una de las reacciones que tiene lugar en el ánodo, que se llama la evolución de oxígeno. Y lo hacía mejor que cualquier otro catalizador conocido, incluso los basados en metales preciosos, que son poco abundantes y escasos. Entonces, ahí es cuando hago un giro, pongo el foco de atención ahí y comienzo a formarme en los aspectos que tienen que ver con la electroquímica, que es lo que me permitía a mí como químico poder entender y medir las propiedades de los materiales que estábamos sintetizando. Y eso, con el paso de los años, pues va llevándonos a distintos retos, ¿no? Pues al principio lo hacíamos en unas escalas diminutas de laboratorio, unos pocos miligramos, y luego empezamos a plantearnos cómo podíamos hacer eso a gran escala para poder testearlo de una mejor manera, y gracias al apoyo de unos proyectos europeos que conseguí, dimos con un método que podía ser escalable y que de hecho patentamos. Y esa patente fue el germen de lo que luego se ha acabado siendo Mateco.
al darnos cuenta de que era patentable, de que era muy, muy prometedor el proceso y que realmente estamos hablando de algo que podía suponer un cambio radical en el estado del arte, fue cuando empecé a plantearme la idea de transferir esa tecnología y de intentar crear algo. Y en ese proceso de crear una empresa, pues es muy importante los compañeros de viaje que tienes. Y conocer a Iker fue como conocer al compañero de viaje ideal, ¿no? No solo por las capacidades y las cosas que te puede aportar, sino además por un alineamiento en la filosofía, que desde mi punto de vista es clave. El estar alineados, tener un objetivo común, tener unas razones, un porqué lanzarse a emprender y en mi caso pasar de estar 100% en el laboratorio a tener una visión más empresarial que tenga una razón que vaya más allá, una razón que tenga unas condiciones incluso alineadas con los valores de uno mismo. Entonces, ahí yo creo que fue también un poco el catalizador, ¿no? Esa visión conjunta y lo que hemos hecho es un poco abordar el reto. Ahora Iker puede comentar más en detalle, pero sobre todo darnos cuenta de que en la magnitud del reto, el momentum que está viviendo ahora mismo el mundo del hidrógeno y la necesidad de tener que correr mucho y además hacerlo muy bien si queremos entrar y ser el actor que queremos ser. Entonces ha sido un poco lo que nos ha traído de cráneo estos días, pero para bien. Exacto, lo has dicho, Gonzalo. Estamos hablando de valores, estamos hablando de también pues escalar, ¿no? esa empresa o este producto de acuerdo pues a unos ideales y a un impacto que se quiere dejar. Antes lo comentaba Iker también, que desde Zubi pues se invierte en este tipo de empresas de alto impacto y sobre todo pues que vengan a traer una repercusión positiva en el entorno. Y ahora yo, Iker, quería lanzarte la pregunta a ti también, como experto pues, en emprendimiento y en desarrollo de empresas desde cero o desde abajo, casi mejor dicho. ¿Qué has visto tú en este sector del hidrógeno y qué es lo que estás haciendo o qué es lo que estáis haciendo desde vuestro grupo para dotar a Mateco pues, de esa estructura, de esa capacidad de crecimiento rápido, que es lo que se necesita? Porque estáis hablando de que os conocisteis en verano de 2023, de que ya tenéis un centro de producción que se está haciendo y de que ya tenéis pues, un equipo bastante serio montado, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo este procedimiento? ¿Qué mecanismos estáis poniendo en marcha para ayudar a que esto sea una realidad lo más pronto posible? Sí, fíjate que desde Zubi, ¿no? Digamos de la unidad de Zubi Labs, que es de Venture Building, yo ya tenía en el radar la oportunidad de crear spin-offs conjuntamente con centros de investigación, ¿no? Y la verdad es que uno puede tener el plan que quiera, pero es cuando se le cruzan oportunidades concretas donde se pone manos a la obra, ¿no? Y esto es un poco igual lo que se cristalizó en estas conversaciones con Gonzalo, donde, bueno, al final, pues, bueno, a diferencia de igual de otros proyectos que hemos creado, pues he tomado un papel mucho más activo, ¿no? También es una inversión, ¿no?, más grande que la que hacemos en otros proyectos, precisamente por el carácter industrial igual, ¿no? Para ser líderes en este espacio a nivel global, creo que, bueno, hay que apostar fuerte, ¿no? Y hay que avanzar muy rápido por la velocidad que se está moviendo la industria. Y también yo creo que sin despreciar que, y yo lo pongo mucho en valor porque cuando alguien me dice, acabáis de crear Mateco, bueno, a ver, en otros proyectos igual empiezas el día cero, ¿no?, a escribir código, por decir algo, pero aquí se construye sobre 10 años de trabajo de mucho talento, ¿no? Gonzalo y todo su equipo, que es increíble, no solo el talento, sino el compromiso. Y yo creo que esto es lo que tenemos que poner en valor, ¿no? Incluso diría como España, ¿no? O sea, el talento científico, investigador, técnico y cómo eso se traslada al mercado. Yo igual lo que veía desde fuera es que si pensamos en descarbonización, pues tiene una serie de palancas y los combustibles renovables tiene que jugar un papel fundamental. Entonces, coger algo generado desde Valencia, ¿no?, y poder terminar en todos los rincones del mundo, me parecía un reto que además podía cumplir una serie de dimensiones, ¿no? Una es poner en valor nuestra ciencia, transferir eso, ¿no?, crear un líder tecnológico high-tech, ¿no?, desde Valencia y contribuir a estos
a los retos que vivimos todos y que nos afectan a nuestros seres queridos, ¿no? Que igual es mi gran motivación. Entonces, digamos que ha sido el primer proyecto dentro de una estrategia más amplia de Zubi Labs de trabajar con centros de investigación, creando nuevos proyectos. Y es verdad que, bueno, yo creo que sí que nos caracteriza, ¿no? Como Zubi y como Mateco el intentar ir muy rápido, ¿no? Y harás... Perdona que te Sí. interrumpa. Una pregunta que sí que tengo es que, por ejemplo, cuando vino aquí Javier Bray ya en el episodio 3, en aquellos maravillosos años del principio de la década, claro, Javier nos comentaba que España es pues, uno de los países que más papers publica o que más investigaciones tiene en el campo del hidrógeno. Creo que recordar que el número era un 6-7%, una cosa así, a nivel mundial. Entonces, nosotros nos preguntábamos hacia adentro el cómo puede ser que un país que tenga pues tanta capacidad científica, que ahora lo acabas de recalcar tú también, ¿cómo puede ser que el 6% o el 7% de las empresas relacionadas con el hidrógeno no sean españolas? De hecho, es mucho menos, ¿no? Tú, por ejemplo, bueno, vosotros, también lanzo la pregunta a Gonzalo, que habéis vivido esta experiencia, ¿qué creéis que falta para poder trasladar y poder llevar todo ese conocimiento al mundo real? Porque supongo que son cosas que habéis tenido que superar en estos meses también. Sí, pero fíjate, yo estudié en MIT, hice 2 másters en MIT antes de lanzar mi primera empresa ya hace 15 años, y yo diría que hay un aspecto de referentes y cultural, ¿no? Fundamental. Es decir, para mí era como muy cercano ¿no? Casos de éxito surgidos desde MIT, muy vinculados a la ciencia, a la tecnología, que igual no estaba viviendo así en España, ¿no? Es verdad que el emprendimiento en 15 años ha evolucionado mucho, ¿no? Y creo que cada vez hay más casos de éxito. Igual no todos vinculados a la ciencia, ¿no? A laboratorios, y yo creo que esos puentes pues se están haciendo. Yo creo que Gonzalo y yo tenemos un cometido, casi diría ya, ¿no? Casi a nivel personal, de que esto sea un éxito para mostrar un camino para muchos más, ¿no? Sí, yo redundo en lo mismo. O sea, yo creo que desde el punto de vista de un científico, es la falta de referentes y de casos de éxito y lo que conlleva esos casos de éxito. Cuando ha habido varios casos de éxito por ejemplo, en España, si los hubiere, esos casos lo que hacen es generar una especie de idea común en la sociedad de que es factible el emprender desde la ciencia más fundamental, desde la ciencia que se genera en las universidades, por ejemplo, y que no es un salto al vacío, que era el sentir que tenía yo y muchos de los científicos que, pues, por ejemplo, tenemos una asociación en la Comunidad Valenciana que se llama AXEN, o sea, que es un tema de discusión habitual, y era, vamos, o sea, todos habíamos estado en el extranjero, habíamos vivido en distintas instituciones que era muy fácil la transición desde el laboratorio a la industria, y cuando volvíamos aquí era como todo más complicado por la falta hasta de incluso de los procesos adecuados. Entonces, yo a nivel personal, crear Mateco y que sea un modelo de éxito me lo tomo ya casi como una demostración desde Valencia, desde España, con ciencia hecha aquí, 100% de aquí, se puede transferir y crear una empresa Deep Tech que llegue a cualquier parte del mundo y contribuir con un grano de arena en demostrar que se puede hacer y que además merece la pena hacerlo. E incluso iba a añadir que sin pretensiones de ser segundos y terceros, ¿no? Como puedes crear algo, realmente es líder, ¿no? Y os cuento como anécdota, recientemente tuvimos una llamada con una empresa americana que está testeando distintos catalizadores, y es una empresa muy grande y tiene acceso a todo tipo, ¿no? De catalizadores, y nos decían, ¿no? O sea, por mucho lo vuestro es lo mejor de lo que hemos probado, ¿no? De todo el mundo. Entonces, eso evidentemente nos llena de orgullo, pero también pone en valor que no tenemos que tener absolutamente ningún complejo, ¿no? Para sentirnos orgullosos del trabajo que hacemos. Pues ole ahí, no podemos estar más de acuerdo con lo que acabáis de decir y desde luego abriendo camino. Y mi siguiente pregunta es, ¿a dónde va ese camino? ¿A dónde queréis llegar con Mateco? ¿Cuál es la estrategia? Pues lo que querríamos básicamente es estar en todos los electrolizadores, ¿no? A día de hoy, nuestra tecnología, nuestros materiales, que como apuntaba Gonzalo, pues no tienen iridio platino o PGMs, y están centrados en alcalina y en AM, las dos tecnologías.
y nos gustaría pues, estar en absolutamente todos los electrolizadores que, que se basan en AMI alcalino en todos los rincones del mundo. Y con ello contribuir a reducir el consumo energético, hacer el hidrógeno más asequible y con ello descarbonizar el mundo juntos, ¿no? Ese es básicamente nuestro hacia dónde queremos ir, ¿no? Y que incluso pues, nuestra primera innovación pues, sea la primera de muchas. Y estamos apostando, a día de hoy somos 25 personas y buena parte, ¿no? es el equipo de I+D. Y estamos continuamente pensando en vectores y en formas de evolucionar y caminos para evolucionar nuestra tecnología, ¿no? Para que sea pues, cada vez mejor y más amplia. Yo creo que este es siempre el reto de los, ¿no? Proyectos cuando nacen, ¿no? O sea, yo digo que todo lo grande empezó pequeño, ¿no? Y todo lo pequeño puede ser grande. Nosotros nacemos con foco, entendiendo que hay que estar centrados a corto plazo, pero no por eso renunciamos a ser grandes, y nos encantaría ser los líderes en este espacio, ¿no? Como empresa de nuevos materiales para un futuro mejor, que es nuestro tagline. Estupendo. Oye, antes de seguir avanzando, que oye, pues alguno se ha perdido de los oyentes y yendo un poco a la tecnología, nos gustaría que nos explicarais qué es un catalizador y por qué son tan importantes en la electrólisis, para dejarlo claro. Sí, claro, si quieres, voy yo. Básicamente un catalizador es un material que permite que una reacción química funcione y funcione mejor. Idealmente se recupera al final de la reacción y lo puedes volver a utilizar. Eso sería más o menos la definición más sencilla. En lo que respecta a los electrolizadores, es como el corazón del electrolizador. Es lo que permite que las reacciones químicas que tienen que tener lugar para producir el hidrógeno, la energía que necesitas para hacerlas funcionar sea lo más pequeña posible, de manera que te cueste menos energía conseguir el hidrógeno y, por ende, menos coste. Y básicamente en electrólisis, como sabéis, electrólisis alcalina por una parte y electrólisis tipo PEM por otra, el tipo de catalizadores que hay es diverso, pero tradicionalmente se ha basado en metales preciosos. Claro, con el escalado de la necesidad de crear hidrógeno y los pronósticos de uso que va a haber, pues no hay suficiente catalizador si no se buscan alternativas para abastecer la demanda que se espera. Y aparte, si se quiere conseguir que el hidrógeno llegue a un precio asequible que permita su implantación y que pueda sustituir al menos parcialmente a otras tecnologías, otros vectores, necesitamos que el precio de los catalizadores sea muchísimo más barato. Y nosotros ahí incidimos porque los catalizadores que fabricamos actualmente para ánodos, aunque tenemos los cátodos en desarrollo y pronto serán una realidad comercial, pues no tienen ningún metal precioso, pero además los metales que tienen no están geolocalizados, que eso también tiene una componente importante a la hora de hacer negocio a escala mundial. Iba a añadir también en el plano técnico que cuando pensamos en catalizador no solo pensamos en que facilite una reacción química, sino que sean estables con el tiempo, ¿no? Y no se degraden. Es decir, que esto lo puedan hacer durante muchos ciclos, durante muchas horas de funcionamiento. Porque evidentemente, si esto lo metes en un electrolizador, lo que no quieres estar es ni incrementando el consumo energético con el tiempo de ese proceso de electrólisis, ni teniendo que abrir, ¿no? Los stacks y sustituir piezas, ¿no? Y esto es un parámetro fundamental y por ejemplo, ¿no? Por complementar, algunos de estos metales preciosos tienen problemas de contaminación con el tiempo, ¿no? Es decir, y esto deriva en que pues el consumo energético, ¿no? Los voltios que necesitas de sobrepotencial en una celda se deterioran, ¿no? Y aumentan con el tiempo, lo cual hacen la reacción química, digamos, menos eficiente y por tanto el sistema requiere pues, más consumo energético para producir mismas toneladas de hidrógeno, ¿no? Y eso es otro parámetro que es muy importante, especialmente pensando en perfiles que son muy agresivos como por ejemplo, perfiles renovables, ¿no? Y digamos que la innovación de Mateco, aunque se inició con una innovación de producto, con esos catalizadores, también
tiene innovación en proceso, ¿no? Son formas en las que se crean esa capa catalítica sobre un soporte, ¿no? Que permiten la mínima degradación con el tiempo, ¿no? Claro. Y todos estos pasos bueno, como os podéis imaginar, los vamos protegiendo con patentes porque estamos creando continuamente mejoras a los procesos que nos llevan un poco siempre con el foco en la estabilidad. ¿Es patente sobre patente sobre patente o son diferentes? Todo un poco. Tenemos de todo un poco, tenemos las dos estrategias. Sí. Vale. O sea, yo creo que al final esta es, o sea, si pensamos, ¿no?, en negocios muy intensivos en conocimiento, en activos intangibles, pues la estrategia de propiedad intelectual es parte core, ¿no? Es parte fundamental, ¿no? Porque si pensamos en... Yo digo siempre, ¿no? Me encanta repetir que las ventajas competitivas siempre son temporales, ¿no? Y es la ventana que tienes para continuamente reinventarte, ¿no? Y la propiedad intelectual es lo que te permite esa ventana de oportunidad que la puedes aprovechar mejor o peor. Sí. Al mismo tiempo, a una startup le puede penalizar muchísimo el tema de las patentes porque son costes que luego después mantenerlos, si no les está sacando un rédito económico, es un desafío grande también, ¿eh? Sí, y es uno de los retos. Yo pensaría, oye, crear empresas bueno, nosotros también formamos parte de Cleantech for Europe, que es una alianza, una coalición, ¿no?, junto con Breakthrough Energy, que es la iniciativa de Bill Gates, para potenciar la reindustrialización de España, ¿no?, como hub Cleantech, ¿no? Y evidentemente, si pensamos incluso en los modelos de financiación, formas de desarrollo de escalado, donde hay un componente industrial, donde hay un componente de propiedad intelectual, pues el modelo de financiación tiene que ser algo distinto, ¿no?, que, por decir alguna startup que es una web, ¿no? Y esto es un ingrediente fundamental para que puedan surgir y crecer iniciativas como Mateco. Vale, pues entendido. Y ahora la siguiente pregunta que queríamos haceros es, vale, una vez que tenemos el producto y que estamos en esta fase de escalabilidad, de todavía mejora, ¿no?, de los catalizadores, etcétera, ¿cuál es vuestro cliente objetivo? ¿Sería el fabricante de los stacks? ¿Sería otro tipo de empresa? Sí. Nuestro cliente al final sería el que incorporaría nuestro componente dentro de un electrolizador, ¿no? Es verdad que hay players, ¿no?, que venden stacks, hay players que venden electrolizado, ¿no?, digamos que el conjunto completo, ¿no?, con el balance of plant. Y digamos que desde el punto de vista del material sería más bien quién podría incorporar nuestro catalizador en distintos soportes, ¿no? Y ahí pues el abanico es muy amplio, ¿no?, en función incluso diría de distintas innovaciones que están surgiendo, y esto que yo ha sido muy refrescante el ver que, bueno, más allá del electrolizador alcalino convencional, ¿no?, con una pésima eficiencia, ¿no?, el histórico, ¿no?, el que lleva cientos de años de cloroalcali, con unos, ¿no?, números de consumos energéticos, densidades de corriente, etcétera, etcétera, pues ha habido mucha evolución desde entonces, ¿no? Y es refrescante cruzarte con nuevas empresas y nuevos innovadores que están pensando en nuevas formas, y eso yo creo que es lo bonito de nuestra innovación en producto, ¿no?, que es que se puede aplicar de maneras muy distintas y jugar un papel en esa reacción química. Igual por complementar, pues los fabricantes de electrolizadores están por todo el mundo, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos con una cierta tendencia más hacia PEM, bueno, pues eso es también la parte de refrescante, yo creo que de poder hablar, ¿no?, pues cada día con potenciales clientes o clientes repartidos por todo el mundo. Claro, lo has dicho, Estados Unidos PEM. ¿Por qué los catalizadores de tecnología alcalina no se utilizan en la tecnología PEM y lo mismo al contrario? ¿Nos podéis explicar un poco más técnicamente por qué tenemos esos grupos, esos Platinum Group Metals en el caso de la tecnología PEM, y en caso de la alcalina pues nos vamos a catalizadores generalmente más asequibles en términos económicos? Sí, a ver, hay distintos factores, pero hay uno que es crucial y que es muy sencillo de ver, que es el pH al que se trabaja en cada uno de los tipos de electrolizadores. En un electrolizador tipo PEM, los pH suelen ser ácidos, o sea, pHs muy bajos, y los catalizadores basados en metales abundantes, los baratos,
generalmente son metales de transición que en esas condiciones se ven afectados. No aguantan igual de bien que los metales preciosos, que tampoco es que sean perfectamente estables. De hecho, ¿Qué quiere decir, Gonzalo? Perdona, ¿qué quiere decir que estén afectados? hay algunos catalizadores que funcionan en condiciones alcalinas que cuando tú lo pones a un pH bajo, directamente se disuelven o su estructura cristalina cambia. Vale. Entonces, Afectados, sí. sí, o destruido directamente. Y luego, por ejemplo, o sea, el pH al final es uno de los factores clave en los procesos de degradación. Afectan a todos los tipos de electrolizadores y a todos los tipos de componentes, desde el ánodo, el cátodo y la membrana, incluido todas las tuberías, conexiones. O sea, es un problema que subyace y intentar ir a condiciones de pH neutro sería un gran logro y es algo que está en la hoja de ruta de muchísimas empresas y grupos de investigación para minimizar todos estos problemas. O sea, hay catalizadores basados en metales preciosos que se usan a pHs ácidos en PEM, que la principal fuente de degradación también está relacionada con esto. Y luego en condiciones alcalinas, pues tenemos lo mismo. O sea, no es lo mismo trabajar en condiciones moderadamente alcalinas que extremadamente alcalinas, ¿no? O sea, eso también genera un efecto en la durabilidad que tienen los materiales, en cómo mantienen la estructura cristalina que les proporciona las propiedades catalíticas intacta y en los canales de degradación principales. Entonces yo diría que esa sería una de las condiciones clave para elegir uno u otro. Iba a añadir que también, claro, cuando pensamos en degradación, no es solo del catalizador. Si pensamos, por ejemplo, pues nuestros catalizadores hemos visto que funcionan en condiciones muy agresivas, 6-7 molar, pero también en condiciones funcionan bien en 0,1, 1 molar, ¿no? Entonces, pero claro, al final una celda tiene muchas cosas, ¿no? Tiene membranas, separadores, tiene muchos elementos que pueden sufrir de una manera, ¿no? Distinta a esas condiciones de molaridad, ¿no? Entonces, cuando digamos que nosotros lo que tenemos obsesión no es solo que funcione nuestro componente, ¿no? Sino al final que funcione el sistema del cliente de los cuales somos un componente, porque su éxito es nuestro éxito. Entonces esto hay que reconocerlo, ¿no? Que al final nosotros podemos soportar condiciones muy agresivas de funcionamiento de durabilidad, pero si otras partes no lo consiguen, pues hay distintos elementos, ¿no? De la pieza del puzzle para que funcione. Incluso si la degradación de algunos componentes metálicos de un electrolizador genera en los electrolitos una serie de impurezas, esas impurezas no son inocentes y cuando se acercan a los electrodos e interaccionan pueden en algunos casos envenenar el catalizador de manera que la performance se va a pique, o si el catalizador es más resiliente, como es en nuestro caso, pueden tolerar una gran cantidad de impurezas de distinta naturaleza y eso a largo plazo sí que puede ser determinante en que puedan tener una durabilidad muy grande o no. Entonces tenemos que ir de la mano de los clientes para intentar explorar los límites que tienen nuestros catalizadores y corregir si hay algún fallo. Claro. Y fíjate que esto es un aprendizaje interesante, ¿no? Para nosotros, que al final nosotros hablamos de que nuestra ambición sería tener nuestros materiales, nuestros electrodos, nuestros catalizadores, nuestros revestimientos en todo el mundo, ¿no? En cualquier electrolizador, a día de hoy, AM y alcalino. La realidad es que después, como eso lo utilizan y lo integran dentro de su electrolizador, es muy distinto. O sea, no hay una estandarización, por eso para nosotros es muy importante ese diálogo, ¿no? Y cómo se está usando y resolver incidencias, etcétera, etcétera, porque no es una zapatilla que te la pones y sales a correr, ¿no? O sea, es un elemento que se integra dentro de un sistema y que cada fabricante está innovando, diseñando, replanteando, ¿no? Distintos elementos que afectan al performance y, por tanto, la durabilidad, la eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es súper interesante lo que acabáis de comentar porque, claro, yo no había reparado en eso. Es una opción el hacer tu producto, vendérselo y que ellos se apañen, pero al mismo tiempo que vosotros estáis trayendo una innovación disruptiva al sector de los catalizadores, puede ser que mañana, bueno, en el caso ácido, la tecnología PEM es la membrana la que proporciona esa atmósfera, ¿no? O en el caso alcalino, también para que los oyentes lo sepan, es el electrolito, al final, que crea ese ambiente más básico. Puede ser que haya otras disrupciones dentro de esos componentes que estáis comentando, cambios, nuevas pruebas, etcétera,
que necesiten de una adaptación también en vuestros productos, o que incluso, pues vamos a decir que en el caso PEM, pues la membrana deja de ser el Nafion y pasa a ser pues una membrana pues quizás menos ácida, o que crea un ambiente que vuestros catalizadores pueden soportar. Entonces, al final también no deja de ser una interrelación entre todos esos elementos que comentáis ahora, Gonzalo e Iker, que os obligan a estar trabajando constantemente con terceras empresas. Eso sí que no había reparado yo también en eso. Y no solo componentes, sino también configuraciones, ¿no? No es configuración. O sea, puedes tener una tendencia de un componente, pues por ejemplo, comentas una membrana, pues bueno, la tendencia de eliminar el flúor, ¿no? Por temas medioambientales, pues está poniendo mucha presión en el sector de las membranas, y de ahí van a surgir nuevas soluciones que tendrán otras condiciones de contorno, ¿no? Pero también a veces el pensar, puede haber soluciones con una configuración u otra, ¿no? Y Gonzalo apuntaba a la molaridad, ¿no? Pero hay muchas otras dimensiones que pueden cambiar, ¿no? Y cómo interactúan con un sistema u otro. Y al final, evidentemente, lo que tienes que garantizar es que tu cliente, ¿no?, que tiene el sistema, que integra tu componente, pueda dar en su conjunto un performance y una garantía a su cliente final, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos muy presentes, ¿no? Bueno, al final, evidentemente, ¿no?, el cliente de nuestro cliente, ¿no?, que es el desarrollador de proyectos de hidrógeno, tiene que estar muy contento, ¿no?, con la solución de nuestros clientes, y ahí tenemos que formar equipo. Oye, y en vuestros actuales, digamos, consumidores, ¿no?, la tecnología alcalina y la tecnología aniónica, ¿veis diferencias, por ejemplo, en cuanto a cómo afectan a los catalizadores, si los catalizadores tienen que ser diferentes para una o para otra? Porque al final también ese ambiente básico, pues en la AM puede estar en el 1 al 5%, mientras que en la alcalina pues estamos hablando de entre el 20 y el 40%, depende del fabricante. ¿Veis que haya diferencias ahí? Sí, sí que hay. Además, no solo es eso, es las condiciones alcalinas y las condiciones a las que operas. No es lo mismo operar en altas corrientes que en bajas o que en intermedias. Los procesos se pueden ver afectados y sí que vemos que hay pues no todo el mundo reacciona igual en las mismas condiciones y los retos que tienes que abordar como fabricante de catalizadores no son los mismos en distintas condiciones, incluso de propiedades mecánicas, de hidrodinámica y cosas por el estilo. Entiendo que vas, Gonzalo, sobre todo por el tema de que la aniónica pues, funciona a mayores intensidades de corriente que la alcalina, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cómo puede afectar una intensidad de corriente a un catalizador? Eso no lo... ¿Qué genera que afecta a la degradación? También puede, o sea, por ejemplo, hay una forma muy fácil de visualizarlo, es si un catalizador está basado en un óxido de un metal de transición, por ejemplo, las propiedades de conductividad eléctrica no son ideales, no son como las que pueda tener un metal en estado de oxidación cero. Entonces, a mayor corriente que hagas pasar por ese catalizador, pues tienes una serie de procesos que hacen que el catalizador se caliente. Como consecuencia de calentarse y estar en unas condiciones agresivas redox, pues puedes inducir procesos que no quieres. Y eso al final se traduce en que tu material, en función de la corriente que le estás pasando, puede tener velocidades de degradación radicalmente opuestas. Y a lo mejor no lo tienes monitorizado y te puede llevar a estimar durabilidades que no son correctas si no las mides de la forma correcta y en las condiciones adecuadas. Qué bueno. Y esto es interesante porque, claro, lo que te das cuenta es que hay, ¿no? Igual, hay empresas, ¿no?, que están apostando por yo primo eficiencia y por tanto consumo energético, es decir, bajos voltajes, por decir algo a nivel de celda, y igual no les preocupa tanto las densidades de corriente y no aspiran a tener, ¿no? Y ahí están jugando más a un juego de OPEX que de CAPEX, por decir algo, ¿no? Y eso lleva pues toda una serie, y tenemos clientes, ¿no?, que están un poco pues, oye, ¿cómo reduzco mi consumo energético? Y hay otros clientes que igual están apostando más bien por CAPEX más que por OPEX, es decir, yo me gustaría operar a densidades de corriente algo más altas, igual con eso perjudico algo la eficiencia energética porque voy a voltajes algo más altos, pero esta es mi, ¿no? Y después hay players que igual están intentando combinar los dos y pensando más casi ¿no?, total cost of ownership o cuál es el impacto en el COH de mis distintos componentes y conjugando el OPEX y el CAPEX, ¿no? Y diría que incluso a nivel global, pues hay distintas regiones que están primando más unos que otros, ¿no? Si, por ejemplo,
pues cuál es el coste de la electricidad, o por ejemplo, en función de cómo se están financiando los proyectos, quién está financiando el CAPEX, cómo de fácil es o no, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que nosotros podemos ayudar a todos esos tipos de perfiles, aunque sus motivaciones sean ligeramente distintas y, por tanto, sus configuraciones también en los stacks sean ligeramente distintas. Claro, y todo esto que comentáis de según qué región, según el electrolizador, etcétera, ¿cómo se compara con el estado del arte? ¿Qué es lo que se ve ahora y qué es a dónde nos movemos? ¿Cuál es la tendencia del mercado? Pues fíjate, una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Aterrizando en este espacio, es que una cosa es lo que está comercialmente disponible y otra es lo que se está trabajando, ¿no? Y hay un gap, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si cogemos el caso AEM, nosotros tenemos clientes que usando nuestros productos en AEM están consiguiendo resultados de densidades de corriente y voltajes, por tanto, eficiencias pues que tampoco tienen tanto que envidiar a PEM. Claro, sobre la literatura, el gap es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, esto yo creo es lo interesante, ¿no? Que se están como cocinando muchas cosas detrás, igual nosotros, porque formamos parte, ¿no? Como un componente de estas conversaciones, pues es muy interesante ver, ¿no? Hacia la tendencia y lo que son los objetivos ¿no? Del Clean Hydrogen Partnership o de DOE, ¿no? Que parecen 2050 como inalcanzables. Tampoco estamos tan lejos, ¿no? Igual diría que la variable que a día de hoy no está tan clara al path es el coste, pero por el volumen que se están produciendo los componentes y la escala industrial de toda la cadena de valor, ¿no? Pero a nivel performance, densidades de corriente, voltajes, degradaciones, etcétera, etcétera, yo creo que por lo menos los clientes con los que estamos trabajando tienen un cierto camino, ¿no? Aprovechando innovaciones como las nuestras, por ejemplo. Sí, por complementar, yo hay una cosa que me resulta apasionante y es que al mismo tiempo que estamos proporcionando, vendiendo nuestro material a clientes, cuando hacen algunos de los estudios, y como comenta ahí, que en el caso de AEM es lo más llamativo, cuando ven la performance y van a la literatura a buscar algo parecido, es que no hay nada parecido en la literatura. Y entonces se conjuga que en el mismo periodo de tiempo, y esto normalmente está desacoplado, en el mismo periodo de tiempo se va a generar artículos científicos con resultados que van a estar en el estado del arte en el mismo momento en el que se está comercializando un producto y se está diseñando los electrolizadores de nueva generación. Normalmente, cuando surge una tecnología disruptiva, hay un periodo de unos años hasta que esa alcanza pues, no, la curva de adaptación industrial, pero es que aquí están como muy acoplados y eso desde el punto de vista científico es increíble porque vamos a publicar papers al mismo tiempo que vamos a poner en el mercado electrodos y eso es algo que creo que es una muestra de la celeridad que tiene esta ola del hidrógeno, ¿no? Y ya veremos, ¿no, Gonzalo? Si este, ¿no? podcast, cuando se publique, será antes o después de los artículos. Por eso no podemos entrar en los detalles concretos Claro. numéricos, ¿no? Para no chafarnos los artículos. Pero bueno, digamos que irán saliendo. Y yo añadiría que no solo el hecho de que comercialmente estén disponibles, sino estén disponibles a una escala, ¿no? O sea, nosotros en unos meses vamos a abrir una fábrica que es un gigavatio equivalente, ¿no? De nuestros componentes. Es decir, ya es una escala que puede servir, ¿no? Pues buena parte del mercado, ¿no? Claro, es que ahora mismo un artículo científico de vanguardia puede ser, he hecho un single atom catalyst sobre una superficie en una celda electroquímica hipercontrolada en un laboratorio con cantidades de miligramos. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de catalizadores que se producen en masa, que estamos vendiendo y comercializando. Entonces, que ese material que va a ser comercial esté a la vanguardia es lo que es apasionante. Genial, pues habrá que estar atento a los papers que publiquéis y que se publiquen en el hidrógeno, aunque, como decís, casi siempre el mercado va todavía más rápido. Vale. Nada, nos quedan un par de preguntillas más que nos gustaría haceros. Una era sobre vuestro objetivo. Ya nos habéis contado quién es vuestro cliente objetivo, quién os compraría los catalizadores, pero también nos gustaría conocer si queréis ir más allá
hacer una solución integrada o os vais a quedar en el catalizador? Nosotros estamos muy centrados, ¿no? O sea, yo creo que el foco es el gran reto, ¿no? Que evidentemente una cosa es el roadmap de I+D y otra es en lo que te estás centrando, ¿no? Y yo creo que a veces el roadmap de I+D pues te educa, ¿no? El tener una visión muy amplia de los distintos elementos, ¿no? Con los que te rodeas tú. Pero digamos que nosotros a día de hoy estamos muy centrados, catalizadores, coatings, en el caso en que o sea, la generación de esa capa catalítica sobre sustratos o soportes que los clientes ya hayan decidido o incluso el paquete completo de electrodos, ¿no? Eso es en lo que estamos y en escalar y en crecer con la industria. Y es verdad que más allá de los fabricantes de electrolizadores, pues también tenemos un diálogo bastante cercano con los desarrolladores de proyectos, ¿no? Porque son al final los que también se benefician de las caídas de OPEX o de los ahorros de OPEX. Y lo que queremos ser es un player activo en la cadena de valor. Al final, casi, no sé si es el mejor amigo, pero ciertamente un ingrediente para ser amigos con todo el mundo, ¿no? Porque estamos atacando en el corazón del coste de producción de hidrógeno y podemos tener un impacto muy grande, ¿no? En ese coste de producción, en el COH, que al final es el que beneficia a la industria y al crecimiento más rápido de la industria. Y yo no puedo dejar de preguntarme, Gonzalo, Iker, ¿cómo se hacen estos productos? Es decir, un catalizador no deja de ser, perdón por la simplificación, que después de 10 años de trabajo esto te va a sentar como una patada, Gonzalo, pero una mezcla de metales, ¿no? En ciertas proporciones, con ciertos aglutinamientos, para lograr lo que estamos comentando, acelerar reacciones y hacerlas de la forma más eficientes posibles. Esto nosotros cuando lo vemos, ¿qué es? ¿Como una especie de polvo, de astillas? ¿Qué es? ¿Y cómo se consigue ese Vale, material? entiendo. Tranquilo, no me molesta, ¿eh? O sea, al contrario. A ver, ahí, o sea, la pinta que tiene, si ahora mismo ves un producto en nuestra primera generación, por ejemplo, si es en polvo, ves un polvo que tiene un color marrón clarito. O si ves un electrodo, no dejas de ver pues el típico electrodo metálico con una pátina de color, ¿no? Ese es el aspecto físico que para que uno se lo imagine, ¿no? La sutileza, y ahí tengo que hacer una apología de la química, lo siento por defecto profesional, o sea, la clave está en la nanotecnología que utilizamos para hacer los electrodos, porque a diferencia de la idea que lanzas de que es una mezcla de metales donde hay un aglutinante, un tal, la clave está en ir un escalón por debajo. Es intentar colocar el metal en la posición en la que quieres que esté y además hacerlo de una manera que sea bottom up, de abajo hacia arriba, en el cual las moléculas hagan que se ensamble de esa manera y el catalizador entero, los kilos o toneladas de catalizador que hagas, todas tengan exactamente esa misma estructura. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no es lo mismo mezclar los metales que pueden ser típicos y que pueden estar siendo utilizados por otras empresas, no es lo mismo mezclarlos con un determinado aglutinante, una determinada proporción, sino en cómo conseguimos que cristalice en la posición atómica que queremos. Y el diablo está en los detalles y en los catalizadores de Mateco eso es una máxima. Es en cómo están dispuestos en el espacio. Y de esa forma también maximizas la superficie de contacto, pues, por ejemplo, con el electrolito. Vale. ¿no? O sea, al final tú tienes algo que es muy activo, pero que tienes muchísima superficie de contacto. Entonces, como tú apuntas desde fuera, lo verías, esto es un polvo, esto se parece a la sal, por decir algo, de otro color, ¿no? Pero realmente, si tú haces zoom y miras la estructura hasta la escala nano, como comenta Gonzalo, verías que realmente eso tiene muchos recovecos y una superficie activa, ¿no? Y de contacto muy, muy grande, ¿no? Que es, en cierta manera, y que está diseñado así, de esta manera, para realmente que cumpla su función, ¿no? Vale, entendido. Y esto, bueno, pues por estos mecanismos que comentáis, se deposita sobre los electrodos. Y así es como tenemos ya, pues, bueno, después se unen a la membrana o al diafragma o lo que sea, y obtenemos la famosa MEA. Eso es clave. O sea, puede ser, como tú bien dices, depositándolo, y hay distintas formas de hacerlo, o puede ser siguiendo un protocolo que también hemos diseñado, que es distinto, donde no depositas, sino que lo que haces es conseguir que tu catalizador esté como a ti te gusta directamente en la superficie del electrodo, sin un proceso intermedio. O sea, el arte es cómo creas una capa catalítica que esté muy, muy, muy bien unida
a tu sustrato, ¿no? A tu soporte. Ese es un poco el arte. Por eso decía que esto nació como una innovación en producto, pero también ha evolucionado con una innovación en proceso, porque no solo que tu catalizador sea fantástico, sino al final que esa unión que tiene permita que no se degrade con el tiempo, que básicamente es que no se suelte, por decirlo de una manera un poco vasta, ¿no? Que no se suelte con el tiempo, ¿no? A medida que le vas metiendo horas y un perfil, ¿no? Agresivo y caña a tus productos. Claro, por darle una pincelada más técnica, que no sea susceptible a la degradación de los ionómeros, de los binders y todo este tipo de cosas, que suele ser el punto débil de muchos procesos de deposición. Buenísimo, buenísimo. Y esto, o sea, esta innovación en proceso, porque, bueno, a mí me quieren sonar cosas, ¿no? Por ejemplo, del sector de la industria electrónica, con el bombardeo que se hace pues, a las placas o cosas por el estilo. ¿Esto lo habéis originado desde cero o lo habéis importado también de otra industria y lo habéis aplicado aquí? Porque me parece asombroso, vaya, el ser capaces de mejorar los procesos actuales ya sí, que... yo voy a entrar ahí porque aun siendo un tema técnico, yo he de admitir, ¿no? Que a mí Gonzalo y su equipo, ¿no? Y el equipo, o sea, Gonzalo, Jorge, Álvaro, Vicente, Paula, o sea, a mí me parecen unas personas extraordinarias, ¿no? O sea, yo no sé, ¿no? Y a Gonzalo también, ¿no? Alguna vez hemos hablado de esto, le gusta mucho la música, ¿no? Y hay un elemento de creatividad, ¿no? Con la música, con la ciencia, que es fundamental. Y yo he de decir que no, o sea, en este proyecto me levanto y cada día aprendo algo nuevo, ¿no? Y a mí me encanta aprender, ¿no? Y yo creo que, ¿no? Además, no son el perfil de, ¿no? Bueno, y Vicente también, ¿no? Que se me ha olvidado mencionar. No son el perfil de que se encierran en un laboratorio y no quieren hablar con nadie, ¿no? Sino que les gusta interactuar, les gusta, ¿no? Encontrar nuevas formas, nuevos ángulos, ¿no? Se involucran mucho con el resto de los equipos. Y yo esto creo que es uno de los grandes activos que tiene Mateco, ¿no? Y en parte, pues el origen también, ¿no? Y por responder, ¿no? Pues sí, es algo que se les ha ocurrido como una forma, pues como muy, muy distinta de abordar un problema, ¿no? Y igual es por la ventaja o la oportunidad de controlar el proceso aguas arriba, ¿no? Porque generamos el catalizador, ¿no? Si igual no lo generáramos, pues sería un reto, ¿no? Igual el controlar todo el proceso aguas abajo. Y además es que hay una componente de serendipia en estas cosas. O sea, que eso sí es algo que siempre reivindico. O sea, la investigación básica, aparentemente inútil, 6 años más tarde te puede dar la clave para conseguir un proceso que te pone 3 pasos por delante de tus competidores. Y en estos casos hay mucho de eso, de hacer ciencia básica que de repente, como un colega que tengo que dice, si eres un científico con la mirada del tigre, entiéndase la mirada del tigre porque estás mirando alrededor, estás mirando la aplicación, estás mirando el mercado, de repente conectas puntos y esa conexión, que no es nada aparente, te lleva a soluciones que son disruptivas. Y de eso hay mucho en Mateco, porque creo que todo el equipo tiene esa mirada del tigre, ¿no? Genial, oye, pues muchas gracias por esta masterclass de catalizadores. Yo la última pregunta que tenía aquí apuntada para haceros era, bueno, un poco que pronostiquéis cómo estará Mateco en el futuro y cómo estaréis vosotros dedicados en este sector del hidrógeno. ¿Seguiréis mejorando catalizadores? ¿Daréis un paso más y os pasaréis a otros equipos o bueno, intentáis adivinar? ¿Quién sabe, no? O sea, yo creo que es día a día, ¿no? Es, bueno, cuál es el mejor uso del tiempo día a día donde podemos tener una contribución en el sector, en los retos, ¿no? Sociales y ambientales que vivimos. Eso creo que es lo bonito, ¿no? Y construir algo de lo que realmente nos sintamos orgullosos. Eso creo que es un poco nuestra máxima. No sé si quieres, Gonzalo, complementar. Sí, a ver, como podéis imaginar, en el radar hay muchas aplicaciones y tecnologías que el core al final está en un material y lo tenemos en el radar. Tenemos a gente del equipo que está pensando en esas oportunidades y si se alinean con un reto importante y vemos que podemos contribuir en el futuro, pues daremos el salto. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, la captura de CO2, ¿no? Y la generación de combustibles sintéticos, ¿no? Pues, por ejemplo, es un espacio que requiere, ¿no? Catalizadores que posiblemente tecnológicamente
pues bueno, no es producción de hidrógeno, es más bien producción de combustibles sintéticos, y es algo que, bueno, pues es una aplicación, pero evidentemente todo requiere, ¿no?, su trabajo con los clientes y con el resto de los players de la cadena de valor. O sea, eso es un ejemplo como bastante inmediato de posibles aplicaciones. Desde luego, desde luego. Pues, Iker, Gonzalo, con esto ya damos final al episodio de hoy con Mateco. Y por nuestra parte no nos queda más que agradeceros como ha dicho Javi, estar aquí con nosotros, darnos esta masterclass, traer quizás un tema que no habíamos cubierto y que además pues ya entra dentro de lo fundamental, pero además pienso que ha sido muy bonito el relacionarlo con esa estrategia de emprendimiento y de, digamos, extrapolación del conocimiento de la universidad, del conocimiento de los centros tecnológicos para que tenga un impacto real y a gran escala. Así que muy, muy admiradores de ese liderazgo que estáis mostrando, de ser capaces de llevar desde España la tecnología punta a todo el mundo. Y lo que tenemos que decir es que estamos deseando ver esa fábrica ya en operación, poder visitarla, poder caminarla y que de verdad empiece pues, a entregar catalizadores y a entregar mayores eficiencias a un sector que realmente lo necesita. Estar hablando de esas ganancias de eficiencia tan brutales en algo que pueda estar ya disponible de forma comercial este año, me parece darle una patada al balón que nos va a permitir adelantar unos cuantos años, ¿no? Así que mucho ánimo, aquí estamos para todo lo que necesitéis y a todos los que os quieran contactar, pues bueno, ya tienen también vuestros nombres. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Iker Marcaide y con Gonzalo Avellán, cofundadores de Mateco, empresa con una tecnología imprescindible si queremos que las fábricas de electrolizadores lleguen a su máximo potencial. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que queremos y tenemos que contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.